El canal lumbar estrecho o la enfermedad degenerativa de la columna es uno de los temas muy importantes que abordaremos aquí en Detrás del Médico. Quédate con nosotros. Hoy hablamos sobre la enfermedad degenerativa de la columna con el doctor Virgilio Ortiz. Virgilio, muchas gracias por tu presencia. Háblanos sobre qué es lo que pasa actualmente con la enfermedad degenerativa de la columna. Muchas gracias por la invitación. Hoy, hablando de columna lumbar degenerativa, que es lo más frecuente en las edades arriba de los 50 años, que cada vez pues, la población se va acercando más a ese tramo por la supervivencia que tenemos, por la calidad de atención médica y el modo de vivir, ¿no? Sin embargo, la flojera, entre comillas, o el sedentarismo por el trabajo, porque no podemos desarrollarnos en actividad física, va deteriorando la anatomía de la columna lumbar. Se va degenerando, vamos a ver unas imágenes en donde las facetas se engrosan, qué es la faceta, qué es el cuerpo, dónde pasa el conducto lumbar, dónde pasan los nervios. La médula espinal llega hasta la primera lumbar, de la primera lumbar al sacro, ya viene la cola de caballo, y ahí, que es la cintura, la segunda más móvil que tenemos en el cuerpo, que es la cintura lumbar o la columna lumbar, no es tan móvil como el cuello. La columna cervical es la más móvil porque va reflejada a los sentidos del ser humano, la vista, el oído, el gusto, el oler, el acercarse, el ubicar un objetivo, y eso hace que la columna cervical sea más móvil, pero la segunda más móvil es la columna lumbar, pero es la que se degenera más. Esto no quiere decir que no haya degeneración cervical, sin embargo lo más frecuente es la zona lumbar, ¿no? Sobre todo esta va también en relación a dos cosas extremas, creo yo, doctor Ortiz. Uno, como tú bien dices, el sedentarismo. Actualmente no sé qué va a pasar después de la pandemia con toda aquella gente que hace home office y que definitivamente no hace ejercicio. Y la otra gente, el exceso del ejercicio que hace por su trabajo, por ejemplo, los obreros de la construcción, todo ese tipo de gente que a la postre, el efecto de estar dándole duro a esa columna, empieza a tener problemas. Ahora, dentro de los estratos sociales, ¿qué niveles son los que más frecuentemente se presenta este tipo de problemas? Pues se presenta más en los sedentarios, ¿no? O sea, en la gente de escritorio, que dura sentada muchas horas, no se mueve mucho. ¿Dónde se refleja más en los trabajadores? Pues en los estibadores, en las personas que están en el CIAPA, los electricistas que están colgados de un poste, los albañiles que están subiendo y bajando pesos altos, ¿no? O muy, muy pesados, que generan un arco de movimiento y compresión a nivel de la zona lumbar por carga. Ahí es donde tenemos más el problema. Y la obesidad, que no deja de ser en México un problema serio todavía. Bastante serio. Ahora, en los deportistas, doctor Ortiz. Los deportistas, de repente el abuso, por ejemplo, tenemos los corredores de fondo, que son muy buenos clientes o pacientes para las enfermedades de la rodilla, de la cadera y de la cintura, porque es un ciclo de impacto permanente. O sea, el correr, por ejemplo, los que hacen carrera de fondo o a través de cerros, pues tienen un terreno irregular y eso va favoreciendo un impacto constante sobre las vértebras, y en las zonas articulares se va haciendo un engrosamiento que viene a estrechar el conducto lumbar, y que ahí viene ese problema de la estenosis lumbar o de conducto lumbar estrecho, ¿no? Y esto obviamente que nos da esa pauta. Ahora, para que nuestro público entienda y de alguna manera de forma oportuna acuda con un médico, ¿cómo se va desarrollando clínicamente este tipo de problemas? ¿Es progresivo? ¿Puede ser súbito? ¿Cuál es más o menos la característica clínica de este tipo de pacientes? La característica simple es que todos los seres humanos en este globo terráqueo tenemos un dolor de cintura tarde o temprano. Eso es para abrir boca. Ajá. Segundo, la frecuencia en la repetición de los síntomas de lumbalgia, o sea, de dolor lumbar o dolor de la cintura, se va presentando progresivamente. Esto no es súbito como en una fractura que hablamos en un programa previo, ¿no? Así es. Sino que
progresivamente se va engrosando la zona articular de las vértebras y va haciendo un estrechamiento del conducto donde pasan los elementos neurales, que viene siendo la caudequina y sus raíces nerviosas, que vienen a formar el nervio ciático, porque mucha gente piensa que el nervio ciático es un solo nervio. No. El nervio ciático está formado por muchas raíces nerviosas o varias raíces nerviosas que emergen de la columna lumbar y que en su conjunción, como en un río grande, los arroyos van nutriendo a ese río grande para después de la nalga irse por toda la pierna hasta los dedos del pie, ¿no? Ahora, en ese aspecto clínico que es importante, dentro de tu experiencia como cirujano en la consulta y experto en columna, ¿cuál es más o menos el aspecto clínico, tanto sensitivo como motor? Porque obviamente los componentes son dos, ¿no? ¿O puede ser uno solo? No, normalmente van acompañados. Uno lleva más predominio que otro y no necesariamente uno que el otro. El tener dolor es básicamente por el problema degenerativo articular de la columna. Ajá. Ahora, un poquito. El dolor, ya sabemos que es somático, es visceral y es neuropático. En este caso, ¿qué tipo de dolor es el que más frecuentemente se presenta? Es mixto porque normalmente afecta las afectaciones porque la columna degenerativa va acompañada de herniaciones discales, esas hernias que comprimen las raíces a los forámenes de conjunción entre los cuerpos vertebrales y la misma degeneración articular. Entonces, es un componente mixto que de repente no tenemos una predilección de presentación, si es más neuropático o si es más somático, pero normalmente es mixto, independientemente del porcentaje que tenga de deterioro esa columna. Ahora, ¿qué siente el paciente? ¿Qué te refiere el paciente cuando tiene este tipo de problemas? El dolor es clásico, o sea, me duele la región lumbar, mucha gente se refiere a la cadera, pero es la cintura, Ajá. porque por eso lleva el nombre de cinturón. ¿Sí? Y la cadera, pues que tú eres experto en eso, en la cadera, es la conjunción de la pierna con la pelvis. Es la unión de la... Entonces, se presenta por lumbalgia. Esa lumbalgia es dolor de la cintura, pero irradiado a las extremidades. Puede ser a las dos, puede ser a una sola, o puede ser más a una, más a otra, independientemente de la localización del deterioro en esa columna. Entonces, cuando es una sola pierna, ¿podemos pensar que es una hernia de disco? Sí, la hernia de disco es una de las patologías más comunes solitarias, sobre todo en la región del segmento de la cuarta y quinta lumbar o de la quinta y la primera sacra. Es la área más frecuente de las hernias de disco, pero ya la columna degenerativa en sí abarca todo su componente desde la primera lumbar hasta la sacropelvis, ¿no? Ahora, hablamos sobre el aspecto clínico y cómo se da en este caso. ¿Cuál es el principal factor que debemos de mezclarlo entre un paciente que tiene esta sintomatología clínica no tan severa, la más severa, hasta que llegamos a la extrema? ¿Cómo es el manejo inicial de este tipo de pacientes? Tú mencionabas en programas anteriores que el doctor Google, ¿no? Sí. Entonces viene la referencia del vecino, la comadre, el primo, el tío, tómate esto, tómate aquello, a mí me recetaron aquello y me funcionó, etcétera. Sin embargo, pues hay que diagnosticar precisamente cuál es el problema. Si no le podemos dar, como mis ancestros que son oaxaqueños, que para todo mal mezcal y para todo bien también. Pues no. Esto es sectorizado, esto es especializado y darle el mejor resultado. Tú sabes que podemos ser controlador de los neurotransmisores como la gabapentina, como la pregabalina y la carbamazepina, incluso que mucha gente, un paciente me dijo, oiga, esto es para convulsiones, sí, pero también tiene un efecto especial en problemas neuropáticos, ¿no? Así es. Entonces es muy especializado, pero de primera instancia les diría que hay mucha capacidad en la medicina física, en rehabilitación, de alargar la vida de una columna primariamente en un paciente. No es llegar y operarlo porque ya llegó con esto, ¿no? Depende de la edad, depende de su presentación, depende de su afectación, el porcentaje de afectación, etcétera. Pero hay momentos en que son insoportables y hay pacientes que le haces el diagnóstico y le dices, mire, usted tiene este problema y esto va a acelerarse, es como las canas del cabello, te van a salir más. Te van a salir más. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de preservarlo lo más tiempo posible con medicina física, con tal medicación, con etcétera, con ejercicio,
Y en un momento dado, yo no le voy a decir cuándo lo voy a operar. Usted me va a venir a pedir que yo lo opere. Sí, porque ¿cuáles son los aspectos clínicos más importantes donde definitivamente el paciente ya no tiene remedio y debe de ser intervenido quirúrgicamente? Porque es una de las cosas. Llega el paciente con mucho dolor, un canal estrecho muy importante y las indicaciones son cirugías y lo primero que dice el paciente, ¿no habrá alguna otra cosa que pueda hacer? Yo no me quiero el común operar. denominador. ¿No? Yo no me quiero operar. Le digo, bueno, usted no se puede operar porque pues no se puede operar solo, hay que operarlo nosotros, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo es? Cuando pone en peligro su capacidad individual de ser autosuficiente. No me puedo mover, me quedé trabado, ya me cuesta mucho trabajo levantarme de la cama, no puedo caminar 2, 3 cuadras. Es clásico que me voy a parar tantito, pero la danza de los viejitos de Michoacán, ¿cómo está la danza? Por el conducto lumbar estrecho y están asidos de un bordón y doblados. Ajá. ¿Por qué están doblados? Porque la columna lumbar, en lugar de tener lordosis, tiene que flexionarse hacia adelante para que pueda hacer apertura de la salida de los nervios que forman el ciático para poder liberar el dolor. Sí, porque en muchas ocasiones la contractura muscular también lumbar es la que genera dolor y de alguna manera hay que hacer un poco de tratar este tipo de contracturas musculares. Con movimiento físico. Así es. Sí. Eso es lo más importante en esto, sobre todo. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes, doctor Ortiz, en relación a que nuestro público entienda cuándo debe de ir con un doctor? Ya lo hemos dicho en la clínica, pero sabemos perfectamente que el paciente va a las últimas y como tú bien dices, usted va a llegar conmigo, al igual que yo le digo en la cadera, usted va a llegar cuando conmigo. Ya no soporte. Tanto. Y yo le digo, son 3 casos más importantes, si lo compartes conmigo. Uno es que te altera el estado emocional, el dolor. Por supuesto, tu trabajo, tu familia. Tu trabajo, tu familia, las actividades que tienes que hacer, más si eres generador económico en casa, ¿verdad? Claro, si eres el proveedor. 2, el aspecto de la sintomatología clínica que cada día se va haciendo más progresiva. Y la tercera, que creo que es una de las conjunción de estas dos, y sobre todo que cuando el paciente ya agota todas las opciones de tratamiento médico, rehabilitación física, y eso es cuando ya les dice uno, usted va a venir conmigo y me va a decir, sale doctor, la cirugía, y entonces como que les cambia el aspecto emocional, ¿no? Porque en este caso ya tienen una aceptación en cuanto a esto, ¿verdad? Sí, claro, o sea, se van preparando. Por eso, ¿cuál es la mejor medicina del mundo, José Luis? La preventiva. La preventiva, claro. Te voy a hacer una pregunta que yo siempre me hago cada vez que termina el año. ¿Cuántos pacientes llegan a tu consulta nada más para decirte, doctor, quiero que me diga cómo está mi columna? Pues les preguntan, ¿no me duele? ¿Le duele? ¿No le duele? Desafortunadamente eso es un 10, un 15%. Entonces, casi nadie prevé nada. Va al doctor hasta que no tiene un problema y un dolor serio. Así porque ya hizo una diligencia en ir a la farmacia, en comprar diclofenaco, en comprar naproxeno y ketorolac, vitamina B12, los biones, para no decir muchas, ¿no? De neurobiones y todo eso. Ajá. Okay. Y dice, es que con eso se me quitó un rato. Sí, ok, o sea, puedes tratar la sintomatología un momento, pero la mejor medicina es la preventiva. Y si haces un buen diagnóstico a tiempo, puedes prever una cirugía que desafortunadamente son costosas. Ahora, ¿algo más que nos quieras comentar al respecto? Que quede por ahí guardadito en la mente. En la mente, pues, en lo que respecta al conducto lumbar estrecho, que nos da mucho problema neuropático, si lo conjuntan con el ser diabético y la neuropatía diabética, se junta el hambre y la necesidad. ¿Por qué? Porque empezamos a perder la sensibilidad por la misma neuropatía diabética de lo que es por separado un problema de estenosis lumbar que nos da también neuropatía, pero del tipo mecánico compresivo. Y ahí es donde el paciente con una neuropatía diabética avanzada, que es intervenido quirúrgicamente, en ocasiones no es que fracase la cirugía, sino simple y sencillamente ya la lesión per se de la diabetes como complicación le queda al paciente una situación de carácter doloroso que es muy lastimosa. O entumido, que dice, ya no siento mi pierna, ¿no? Ya no tengo la sensibilidad porque ya tiene un problema neuropático por la misma diabetes serio o la neuropatía diabética, y aunado al sistema compresivo lumbar, pues
se deteriora con mayor razón. Hay muchas cosas que podemos seguir hablando en relación a las patologías de la columna, pero lo más importante es que ya fue muy claro el doctor Ortiz en relación a los aspectos degenerativos, porque también la enfermedad articular degenerativa tiene también consecuencias no más en las rodillas, en las caderas, sino también con el tiempo en la columna, tanto lumbar como cervical. Recomendarles a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal, le den like, sus comentarios son importantes y algo que es fundamental, nos ven en España, nos ven en Colombia, nos ven en diferentes partes del mundo y siempre es importante que hay médicos en su país que puedan ser recomendados para todos ustedes. Antes de despedirnos y agradecerte tu presencia, doctor Ortiz, dinos dónde te podemos localizar, por favor. Bueno, antes de eso, permítame nomás mencionar que se queden con esto. La columna no es disco vertebral, la columna es un componente que lleva varias articulaciones, son 33 vértebras, son 66 articulaciones, los discos individualmente, las raíces nerviosas, la médula y la musculatura y los ligamentos interespinosos, interligamentarios, intertransversales, etcétera, componen un ente complejo que es la columna, ¿no? Pero yo estoy a sus órdenes en Centro Médico Puerta de Hierro, en el Hospital de Andares y en la Torre Elite, en el piso 23. Gracias por la invitación, José Luis. Muchas gracias. Esto fue Detrás del Médico y sobre todo lo más importante que es, quédense con la presencia del doctor Virgilio Ortiz y sobre todo lo más importante en nuestro canal. Esto fue Detrás del Médico.